Saludos a todos, bienvenidos una vez más a mi canal, soy Alexandro Caleri. Antes de empezar te invito a que te suscribas a mi canal, a que le des clic a la campanita para que recibas las notificaciones de mis próximos videos. Empecemos. En el día de hoy les quiero hablar de lo que es la distopia. La distopia se conoce como lo contrario a la utopía. La utopía es la idealización de una sociedad perfecta. Por lo tanto, la distopia es la idealización de una sociedad totalmente corrompida, donde las personas están sometidas, no tienen una manera de poder escapar de ese sometimiento y llegan a amar al sistema opresor, llegan a sentirse que si no tienen este sistema que lo está exprimiendo, no son felices. Por lo tanto, su felicidad depende de su sufrimiento. La distopia suele componerse de dos grandes elementos, que es la realidad, donde tendríamos lo que es la sociedad que conocemos hoy en día, el sistema social en el que vivimos, y la ficción, que vendría siendo lo que provocaría la caída de nuestra sociedad. Ya quizás sea, digamos que alguna invasión o alguna guerra que provoque la caída de la sociedad. Estos serían los dos factores que podrían dar inicio a una distopia. Siempre se dice que en la distopia la ficción siempre supera la realidad. Eso es algo que tenemos que tomar muy en cuenta al momento de escribir distopia. Antes de empezar a escribir novelas distópicas tenemos que hacer una pequeña investigación de cuáles son los avances tecnológicos que queremos incluir en nuestra novela, hacia dónde se dirige nuestra novela. Por eso es bueno que investigues cuál es la tecnología en cuanto a medicina, transportación, armamentos nucleares, armamentos de guerra, para nosotros poder tener una idea de hacia dónde se dirige nuestra novela y poder tener elementos que podamos utilizar luego para poder enriquecer y darle ese carácter que sea autoritario y al mismo tiempo pues que nos dé una cierta seguridad. Digamos que podemos tener una sociedad que tiene un alto avance en cuanto a lo que es la medicina, pero al mismo tiempo nuestra sociedad es totalmente sometida por el gobierno o por las fuerzas militares. Otro factor que es muy importante al momento de escribir novelas distópicas son las diferencias sociales entre ricos y pobres, entre etnias, entre religiones, entre culturas. Todo eso es muy importante porque mientras más dividido, más segregada esté la sociedad, pues más marcada va a ser el régimen totalitario o la distopia dentro de la novela. Es importante que tomemos estos detalles en cuenta, porque si nos vamos a la definición de distopia, es una sociedad que está totalmente sometida y que llega a amar ese sometimiento. Entonces, una sociedad que está desunida es una sociedad que es mucho más vulnerable y susceptible a los cambios impuestos por el gobierno. También los cambios climáticos, la pérdida de tecnologías o de avances científicos, de la medicina, todo esto son factores que influyen o que dan pie a una distopia. Hasta la siguiente pregunta: ¿qué pasaría si? Esta es una pregunta que te va a ayudar a comenzar a pensar cuáles serían los pros y los contras de que pasen ciertas situaciones que puedan llevarnos a una distopia. Por ejemplo, ¿qué hubiese pasado si el imperio nazi hubiese prosperado? ¿Qué hubiese pasado si el imperio romano nunca hubiese caído? ¿Qué hubiese pasado si las Torres Gemelas no se hubiesen caído? Todas esas preguntas y las que tú te puedas formular te van a ayudar a abrirte camino a lo que es un mundo distópico, porque te da respuestas a preguntas que te pueden llevar a un universo paralelo al que vivimos hoy en día. Y eso es algo que te puede ayudar muchísimo. También te recomiendo que leas novelas distópicas. Estas te van a ayudar a entender cuál es el concepto de una novela distópica y cómo tú puedes escribir de una manera más apropiada tu novela. Te recomiendo que leas 1984 de George Orwell, también El dador de los recuerdos de Lois Lowry, Los juegos del hambre de Suzanne Collins, que es una de las distopias más famosas de los últimos tiempos. También está en películas. Está la serie Divergente de Veronica Roth, que también está en películas. El mundo feliz de Aldous Huxley, entre muchas otras. Tenemos distópicas también corporativas, como lo que es Ready Player One. También está El corredor del laberinto, que también tiene que ver con una corporación farmacéutica que busca conseguir una cura para una enfermedad.
y entre muchas otras novelas distópicas que te van a ayudar a entender mejor el género. También te puedo recomendar que veas la serie Black Mirror, que está disponible en Netflix, que aquí también puedes ver conceptos de diferentes tipos de distopias que te pueden ayudar en tus novelas. Tomando en cuenta todos estos factores anteriores, tú puedes ya comenzar a diseñar tu universo distópico. Y lo primero que tienes que tomar en cuenta es la sociedad en la novela. Cómo es tu sociedad, cómo se divide, cuál es la cultura o las diferentes culturas, cuáles son las tradiciones, los tabús que poseen, a qué le temen. Ya cuando tienes esta idea de cómo es esta sociedad, entonces puedes comenzar a trabajar en lo que es ya el sistema opresor. ¿Es un gobierno? ¿Es una corporación? ¿Es una religión? ¿Cuáles son las fortalezas y las debilidades de estos sistemas? Y la tercera parte es cómo puede caer este sistema. ¿Cuál es la debilidad de este sistema que puede causar un levantamiento en la sociedad? Cuando tenemos el universo definido, debemos de darle paso a lo que es el personaje principal. En las novelas distópicas, el personaje principal, el protagonista, siempre va a ser el centro de atención, porque casualmente el protagonista es la persona que va a buscar la manera de derrocar este sistema. Hay muchas formas de poderle darle prioridad a tu personaje principal, y siempre este se va a convertir en ese héroe que los demás van a ver como un referente de libertad. En los Juegos del Hambre, Katniss Everdeen es vista por los 12 distritos como un referente de rebelión y libertad, y tras ganar los Juegos del Hambre se convierte en el Sinsajo, y es quien lidera a los 12 distritos hacia una guerra contra el Capitolio. En Sinapsis, el Imperio de Erdanar, Lysa Valaran descubre que ella es la única persona capaz de controlar un objeto antiguo muy poderoso, y esto ocasiona que el Imperio la persiga e intente capturarla para poder hacerse con este objeto. O sea, la distopia siempre se va a enfocar en el personaje principal, porque el personaje principal, aparte de que es nuestro punto de vista, siempre se va a convertir en nuestro héroe al final de la historia. Crea personajes secundarios importantes, con valores que realmente marquen al lector y que ayuden al personaje principal en su travesía. Cuando escribes distopia debes poder crear una imagen sensorial en la memoria de tu lector. Debes poder explicar cómo luce tu mundo, cómo huele, a qué sabe, cómo se siente y cuáles son los sonidos en el ambiente. Debes poder explicar a qué sabe la comida que le dan a los niños o a los adultos, cómo huelen las ciudades que están cerca del mar o cómo huelen las que están cerca pues, de los basureros. Todo esto es importante que lo expliques, porque es lo que va a crear esta imagen en la memoria del lector y va a poder ver mejor este universo. Ya cuando tienes tu mundo distópico y tus personajes principales definidos, entonces debes de crear el conflicto. ¿Quién es el oprimido o quiénes son los oprimidos? ¿Quién es el opresor? Y cómo los oprimidos van a poder derrocar al opresor. ¿Qué es lo que ellos van a hacer para poder quitar a esta persona o a esta sociedad o a este gobierno del poder? Cuando tú tienes estos tres elementos, quién, cómo y cuándo, puedes ya empezar a crear tu conflicto y puedes comenzar a escribir tu historia. Cuando tienes estas tres partes definidas, el oprimido, el opresor y qué van a hacer para derrocarlo, ya puedes empezar a escribir tu novela distópica, pues ya tienes el conflicto prácticamente definido. Las variables en una novela distópica no tienen límites. La distopia se extiende desde corporaciones, religiones, gobiernos, hasta sociedades que oprimen unas y oprimen a las otras. Lo importante es que tengamos de que esto puede que sea una simple ficción o puede que también se convierta en una visión de lo que puede ser un posible futuro para la humanidad. Esa es una de las bellezas de la distopia, que nos ayudan a poder entender cómo ciertos comportamientos del ser humano hoy en día nos pueden llevar a una sociedad totalmente oprimida. Hoy en día tenemos ejemplos de distopias, de gobiernos que oprimen a su pueblo y les hacen creer a la opinión pública de que todo está bien. No voy a mencionar cuáles son estos porque no quiero entrar en temas políticos, pero las evidencias están ahí. Personas que han tenido que huir de sus ciudades, de sus países, porque estos gobiernos se han dedicado a estafar al pueblo, a quitarle su
su porvenir, para ellos hacerse más ricos mientras la sociedad sucumbe ante la corrupción. Esto es un ejemplo de distopia que estamos viviendo hoy en día. Y así como estamos viendo este ejemplo, también como autores, como escritores, podemos tomar las bases de otros conflictos en el mundo y poder crear una distopia para una novela. Si te ha gustado este video, te invito nuevamente a que te suscribas a mi canal, a que le des clic a la campanita para que reciba las notificaciones y también a que me dejes en los comentarios cuál es tu distopia favorita o qué tú crees que pueda, hoy en día que esté sucediendo en el mundo, que pueda causar una distopia, una sociedad distópica en el futuro. Hay muchos factores que pueden causarla y me gustaría saber tu opinión. De verdad, muchísimas gracias por escuchar. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima. Bye bye.